bendiga. Buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Un saludo para todos los que nos ven a través de las redes sociales, que me hacen el favor de seguirme. Trate de compartir estos pequeños mensajes. Son mensajes que hacemos con todo el corazón. La honra y la gloria sea para Dios. Amén. Para que el mensaje le pueda ayudar a algún vecino, algún amigo, algún familiar, etc. Dependemos de la Escritura para que podamos aprender las cosas de Dios y podamos compartir a nuestras familias. Hemos estado hablando de un tema muy importante porque me preguntaban hace poco, ¿verdad? Acerca de las religiones y todas estas que ostentan la verdad. Y pues la gente, al no conocer las cosas de Dios, pues se queda con esa duda. Híjole, pues entonces, ¿a quién le creo? ¿Quién tendrá la verdad absoluta en las cuestiones, digamos, pues al hablar de ciencia, al hablar de enseñanza, al hablar de creación, etcétera, etcétera? Y lo que hemos compartido es que las Escrituras, la palabra de Dios, es la que tiene la verdad absoluta de todo. Porque veníamos meditando nosotros, en el caso de un servidor venía yo meditando y digo, el mundo, las galaxias, no, los planetas no creo que se hayan hecho solos, porque todo es un sistema bien organizado, ¿verdad? Profundo, complejo, etcétera, y creo que hay un creador. El hecho de que me pongo a pensar, digo, ¿cómo es posible que durante cierto tiempo llueve? ¿Cómo nace el agua? Y luego la rotación del sol, los planetas, que todo esté bien coordinado. Eso tiene que ser un acto de un creador, no es una cosa así que salga nada más que como, por ejemplo, por ahí dicen que el Big Bang, no sé en qué película, la creación del ser humano, como lo dice por ahí en Génesis, capítulo 1, ¿verdad? La mente humana, el corazón, la visión del ser humano tan perfecto, el nacimiento de una criatura, perfectamente, ¿verdad? De una pequeña, así, cosa sencilla, de un óvulo y un esperma de un varón, de ahí salga precisamente un ser humano. Entonces te quedas con muchas preguntas. Dice, no creo que hayamos nacido así nada más de la nada, o como muchos dicen, no, venimos del chango, vendrás tú, y yo no, manos, ¿en qué película o qué? Entonces, ¿quién será el poseedor de la verdad absoluta? Pues Dios, a través de la Escritura. Y tenemos que entender eso. Y una persona que no conoce las cosas de Dios va a errar, va a tener muchas dificultades en su vida. Por eso, para una señora me decía, oiga, pues hay más de 3,000 religiones, pues me voy a confundir. ¿A dónde voy? Pues a la Biblia, que fue lo que desde el inicio Dios dejó. A la Biblia, a las Escrituras. Claramente todavía no estaba constituida, armada como Biblia, pero ya se daban los lineamientos a seguir. Entonces, señora, igual a usted, ahorita en estos tiempos finales de la historia, busque, si usted quiere tener salvación, busque la Biblia, para que a usted le dé sabiduría, pueda tener de parte de Dios, pueda tener bendiciones. Yo lo digo porque yo lo he comprobado, he recibido muchas bendiciones de parte de Dios. A Dios sea toda la gloria, el Señor Jesucristo, la honra y la victoria. Entonces, yo he visto las bendiciones de Dios en mi vida cuando me he portado bien y cuando he decidido seguirlo, porque estaba en ignorancia. Cuando fui a Cristo, me enseñó su palabra, cambió mi vida. Ahí está mi testimonio, ahí está. Pero tenemos
tenemos que darle ya más profundidad a la verdad absoluta que se encuentra únicamente en la Biblia. Porque muchos ostentan muchísimos dioses, que de los chinos, de los hindúes, que ellos sí profesan muchos dioses igual que los chinos, ¿verdad? El Buda y todos esos. O sea, y no es así, tenemos que ir a las escrituras, la palabra del Dios verdadero, de conocer al Cristo de la gloria, el que bajó del cielo a la tierra, ¿verdad? Se hizo hombre, se entregó en la cruz por los pecados de la humanidad, estuvo en tierra, caminó en la tierra, hizo milagros delante de la gente y murió finalmente, según la profecía, para darnos vida eterna a los que confiemos en el mensaje de transformación. Entonces es importante que lo sepamos. Pero bueno, vamos a iniciar este tema. La verdad absoluta la tiene Dios solamente a través de su palabra. Dios nos enseña, querido amigo, primeramente como un Dios todopoderoso, ¿verdad? Aquí en el Éxodo 20, donde se encuentran los mandamientos importantes que tenemos que conocer para poderlos practicar, porque si no los conocemos no vamos a practicar nada. Una persona que no tiene conocimiento en Dios, ¿cómo vas a trabajar? ¿Cómo vas a realizar tu vida si no sabes cómo? Eso va a llegar a la ignorancia y la ignorancia al fracaso. Entonces necesitamos nosotros, Éxodo 20, ¿verdad? Los primeros 5 mandamientos, que honrar a Dios, obedecer a Dios, y los demás pues son mandamientos para el ser humano con promesa. Entonces necesitamos nosotros conocerlo. Número 1, no tendrás dioses ajenos. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿quién habló? Dios habló Dios. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El siguiente, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Cuando no sabemos estos principios, las maldiciones generacionales nos van a seguir. Ahí está el caos desde el inicio de la historia. Mencionamos el pecado de Adán y Eva, y ahí está la consecuencia, la desobediencia, el pecado. Y el diablo allí aprovechó y cambió la historia. Vamos, contaminó la mente del ser humano. Esa es la cosa. El siguiente, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El siguiente, acuérdate del día del reposo para santificarlo. El siguiente, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El siguiente, no matarás. El siguiente, no cometerás adulterio. El siguiente, no robarás. Y el siguiente, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces estos son los mandamientos que Dios nos da para de alguna manera nosotros educarnos. Entienda una cosa importante, para un bien positivo. Porque lo que Dios quiere es que no vivamos nosotros mal, en pecado, en desobediencia, y nosotros podamos tener destrucción y muerte. ¿Sí me explico? Amén. Sino que nos da el mandamiento para que vivamos bien. Y tú lo tienes que analizar en tu cabecita, porque tú debes de saber si quieres restaurarte bien o quieres seguir en el pecado, en la destrucción de tu propio cuerpo, alma y espíritu. Es la decisión tuya, como ya lo he dicho. El consejo, o más bien ese video que me mandó pues mi hermano, que los agarran a todos, ahí los que andan borrachos y drogadictos en la calle, órale, los suben a la camioneta.
para mí no es correcto porque pues, atenta contra la voluntad de la persona, y si la persona no quiere estar bien, pues no la puedes obligar, porque por eso hay mucha rencilla en el corazón del ser humano. Hay mucho rencor. No va a ver mi mamá cuando salga. Ahí está pues. Y si la gente por bien propia no desea salir bien o no quiere restaurarse, no la vas, ahora sí que como dice el dicho vulgar, a fuerza ni los zapatos. Esa es la cosa. Entonces tenemos los mandamientos de Dios, ese Dios todopoderoso que creó el cielo y la tierra y todo lo que existe, visible e invisible. Aunque nosotros no entendamos esto a profundidad. ¿Y por qué le dio al hombre? Vamos a ver, primera los Corintios 12, 8, la escritura dice así. Vamos a buscar primera los Corintios 12, 8, tenga ahí papel y lápiz, hermano en la fe. 12, 8 dice así la escritura, hablando de la sabiduría. 12, 8 dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Entonces, al ser humano se le dio ese regalo de la sabiduría. Pero ¿para qué es la sabiduría? ¿Para qué es la sabiduría? Para que puedas tú, para que tú puedas vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y claramente que la voluntad de Dios tiene que ser buena, y tú lo tienes que probar. ¿Sí me explico? Si tú me dices a mí, hermano, usted ya vive en la sabiduría de Dios, sí. Entonces usted se cuida y vive bien y todo eso. Sí, no ando en la maldad, no ando en el pecado. Por eso la escritura, aquí en el Proverbio capítulo 3, 13, dice la escritura: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Entonces la sabiduría nos va a dar a nosotros la inteligencia para hacer lo correcto delante de Dios. El hombre pecó, perfecto, ya lo sabemos, a través del pecado de Adán y Eva. Pero Dios nos muestra su palabra aún así, para nosotros que nos levantemos y podamos restaurarnos para tener conocimiento, sabiduría de Dios, y volvamos otra vez a tener esa relación desde el inicio de la historia. ¿Sí me explico? Sí, amén. Que seamos bendecidos por Dios, pero tenemos que entender que tenemos que apartarnos del pecado totalmente. Entonces Dios nos dota de esa inteligencia a través de su palabra, de su sabiduría, para vivir bien. Entiéndalo. Eso lo debemos de entender nosotros. De allí el enemigo claramente que ha ostentado perjudicar al ser humano a través de otra vía de sabidurías. Vamos, a través de religiones. Y ya hemos dicho que la única establecida, digamos, en la tierra por Dios, ¿verdad?, sería la de los hebreos, la religión israelita, la religión hebrea, israelita, de los judíos, la religión judía. Esa se puede determinar como la única, porque Israel es el pueblo elegido de Dios. Y si nosotros buscamos Santiago, hermanos, rápido, por eso hay que conocer los libros. Santiago, capítulo número 1, versículo 26, dice la escritura así. Dice así. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es que Vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha Del mundo. del mundo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si tú quieres seguir la religión perfecta que Dios estipuló
a través de su ley, tú tienes que ser perfecto. Cumplir los mandamientos al 100. ¿Sí me explico? Amén. Pero vemos que ni aún la judía es perfecta, porque los judíos pecaron, se rebelaron en contra de Dios. ¿Sí me explico? Amén. Entonces, esa es la cosa. Entonces, ni la religión judía es perfecta, porque ellos se rebelaron en contra de Jehová. 400 años los tuvo en el desierto por la rebelión, ¿verdad? Moisés los saca del pueblo donde eran esclavos en Egipto, los bendijo el Señor, mas sin embargo estos se rebelaron. Entonces, por eso lo dice aquí el apóstol Santiago. Si uno quiere defender, la única religión, dice Santiago aquí, es que tú veas a tu prójimo, atiendas sus necesidades, obedezcas a Dios. ¿Sí me explico? Sí, amén. Des testimonio de toda la verdad en tu vida, en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu. Pues no es así, porque mentimos, pecamos. ¿No es así? Entonces, por eso debemos de entender que las religiones no salvan. Por eso tenemos que ir a la sabiduría de Dios para que ésta nos capacite y vivamos, ahora sí, de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, nosotros entendemos esto por gracia, porque gracias a Cristo Jesús nos da esa libertad de conocerlo a Él, de recibirlo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y Él nos capacita, nos ayuda en lo que no podemos. ¿Me explico? Sí, amén. Lo dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, ¿y qué? Nada me faltará. Pero le pido ayuda a Cristo, lo he recibido como Señor y Salvador. Lo reconozco su sangre derramada en la cruz, porque Él vino a salvarme, ¿me explico? Sí, amén. Es importante ese proceso, importante. Entonces, vamos a buscar Mateo 25:31, vamos a ir rápidamente a Mateo 25:31. Amén, amén. Amén, dice amén. La escritura de la siguiente manera, miren, estamos en vivo, 25:31. Amén. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel? ¿No te servimos? Entonces le responderé diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. A la vida eterna. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Bueno, mire,
El Señor Jesucristo en su primera venida, ¿a qué vino? A salvarnos, a enmendar el camino chueco que nosotros teníamos. Y Él nos vino a enseñar un camino diferente a través de sus evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nos vino a enderezar y nos vino a decir que era el Señor de nuestra vida. Él lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿Sí me explico? Sí, Viene para saltar ese pecado, ese error que nosotros tuvimos. Él viene a morir en la cruz lo que nos tocaba a nosotros. Y viene a saldar esa deuda, muriendo en la cruz por nosotros y enseñarnos una vida diferente. Pero en la siguiente venida, como acabamos de leer, Él va a venir para juicio, como lo estás viendo aquí. Porque el Señor estoy tratando de hablar bien clarito, porque el Señor está diciendo a todos mis hermanos, es decir, todos aquellos que recibimos a Dios como nuestro Dios verdadero, al Señor Jesucristo como el único medio de salvación, ¿verdad? Nos está Él diciendo que todas las cosas buenas, como lo dijimos en el punto de Santiago de la religión, se las tenemos que hacer a las personas que nos rodean. ¿Me explico? A las viudas, al huérfano, al pobre, tenemos al necesitado, al que está en la cárcel, tenemos que ayudarles a esas personas que están en una carencia grande de hambre, de cobijo, de enfermedad. Y nosotros como cristianos tenemos que demostrar lo que somos para poder tener, Luis, una vida eterna. Pero en la segunda venida de Cristo va a haber un juicio, señores. Apocalipsis 20:15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿cómo se va a salvar esta humanidad? No creas, muchos dicen, ay, yo soy bueno, no por obras para que nadie se gloríe. Porque lo primero que debe de hacer una persona es recibir el sacrificio de Cristo, aceptar que somos pecadores y aceptarlo Él para que nos salve, para que sea nuestro Salvador. Y después cambiar nuestra vida pecaminosa en una vida que ordenada. Si yo antes decía groserías, ya no debo de decir. Si yo antes fumaba, ya no debo de fumar. Si yo antes tomaba, ya no debo de tomar. Si yo antes me tatuaba el cuerpo, ya no lo debo de hacer. Y ahorita acuérdese que la humanidad, querido amigo, está en ese conflicto. No quiere nada con Dios. No, lo dejan a un lado. La gente quiere vivir en la carne, en los deseos del mundo. Esos van a ser, ¿qué? Castigados. Lo dice la Escritura. Por eso va a venir el gran juicio. Y nosotros los predicadores tenemos que predicar esto para que se arrepientan. No lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Sí me explico? Sí, amén. Entonces, nosotros, para no llegar al gran juicio, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, ayudarle al huérfano, al necesitado, al que está en la cárcel. Eso es lo que tenemos que hacer. La verdad absoluta se encuentra en la Biblia, únicamente, nada más. Porque fue lo que Dios dejó en los mandamientos. El Señor Jesucristo, en sus evangelios, Juan 8, 30, 31 y 32. Y Jesús les dijo a los que habían confiado en Él, si ustedes permanecen, ¿dónde? En mi palabra, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Los va a hacer libres a ustedes para que ya no sigan pecando. A lo mejor siguen teniendo ustedes ciertos errores, pero van a ir conociendo, van a ir corrigiendo, porque Dios les va a ir dando sabiduría, inteligencia para apartarse del mal. ¿Me explico? Importante que lo entendamos. Importante. Entonces, vemos nosotros en Ezequiel 28, porque también estoy comprobándolo, hermano, y yo lo estoy comprobando aquí. Ezequiel 28,
dice la escritura de la siguiente manera. Ezequiel 28, acerca, usted ya lo sabe, del 11 al 19, dice así. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta derecha sobre el rey de Tiro, y dice: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. Entonces, Luzbel dejó de ser luz bella para ser Satanás, el opositor, el engañador, y fue lanzado a la tierra junto con la tercera parte de los ángeles, que ahora se llaman demonios. Nada de que marcianos, que como dice por ahí el señor que le falta sabiduría, el Maussan, que marcianos, demonios son los que poblan este mundo, y son los que a través de Satanás empiezan a pervertir al ser humano con otro tipo de enseñanzas totalmente contrarias. Acuérdate cómo hizo pecar a Eva y después a Adán, etcétera, etcétera. Y fíjate lo que nos enseñó ya primero la palabra de Dios. No robarás. ¿Qué hace el hombre? Robar. Dice: no matarás. ¿Qué hace el hombre? Matar. Dice la escritura: no tendrás imágenes. ¿Qué hace el hombre? Hacer imágenes. Ser idólatras, o sea, lo contrario. Y querido amigo, te lo digo así de frente, Dios no te prohíbe tatuarte Levítico. La gente lo hace y está de moda. Nomás para que veas si existe el diablo o no. Dios no te prohíbe ni que te drogues ni te emborraches, porque los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Mas sin embargo, la gente está habituada al alcohol, a la droga, al adulterio, a la fornicación. O sea, haciendo todo lo contrario de lo que Dios aborrece. ¿Sí me explico? Sí, amén. ¿Portador de quién? Satanás. Dios lo dejó a Satanás para que la gente entendiera que el pecado es malo y que nosotros necesitamos inteligencia, sabiduría para apartarnos de ese camino. Pero necesitas tú detectar, entender que el pecado te va a traer destrucción y muerte. ¿Me explico? Sí. Porque no se trata de forzar a nadie, no. Que tú tomes una buena decisión, que es lo que Dios quiere. Entonces, el diablo está pervirtiendo al mundo, ¿verdad? Estaba yo analizando la comida el día de ayer con una persona. Uno de los problemas que tiene la humanidad, la basura. Pero ¿cómo se le puede enseñar a la persona que no tire basura? Pues tenemos que irnos para atrás, así como lo estamos haciendo ahorita. Que la persona primero tenga ¿qué? Valores, tenga principios. ¿Me explico? ¿Para qué? Para que ésta se enseñe a eso con valores y principios, ¿verdad? Vamos a entender que la basura es mala. Tenemos que ponerla en un recipiente especial, no tirarla en la calle, porque esta va a tapar las coladeras y ahí está el gran problema. ¿Me explico? Entonces, al ser humano, ¿qué le hace falta? Educación, valores, principios morales, espirituales. Entonces, si la gente no entiende esto, pues no vamos a poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Siempre vamos a estar, ¿qué? Cegados, faltos de sabiduría, en pecado, fuera de los planes de Dios. Vamos a ver otro principio, mira así, Isaías 47. Isaías 47 dice la escritura así, mira. Isaías 47 dice así la palabra de Dios. Isaías 47, 46, 47, 10, Isaías 47, 10. Dice así: porque te confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón yo y nadie más.
Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá repentinamente sobre ti. ¿Cómo ves? Entonces, Dios es el Padre de la ciencia, de la sabiduría. Pero el hombre rebelde se cree perfecto queriendo hacer todo esto. Y termino con esto, ¿verdad? Termino con esto. Todos los gobiernos que vivan de esta manera a través de su ciencia y su sabiduría, sin tomar en cuenta a Dios, siempre van a caer en ¿qué? Los gobiernos, ¿cuál es uno de los problemas que tienen los gobiernos en las tierras? Los presidentes mundiales, tránsitos y todo eso, corrupción, se venden corrupción, dineros, roban. Entonces entienda que si nadie, ningún ser humano va a levantar este mundo, cada vez el pecado está mucho más así, mira, grande, grande, grande. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer a Dios y queremos vivir siempre en maldad y en pecado. Esa es la puritita verdad. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si no buscamos a Dios para tener orden en nuestra vida, esto va a ser un caos. Y tarde que temprano, claro, ya es una profecía, va a venir el Armagedón y el sistema de este mundo se va a acabar por el pecado. Así que, querido amigo, le dejo, digamos, de tarea que analice usted cómo está delante de Dios. ¿Cómo estamos, dijo el otro? Delante de Dios. ¿Lo conocemos a través de la Biblia? ¿Hacemos su voluntad? ¿Le estamos ofreciendo a nuestros hijos la rectitud perfecta de Dios, la educación perfecta de Dios? Porque si no lo estamos haciendo, ¿verdad? Los juicios van a venir sobre nosotros y el castigo vendrá, como dice la escritura en el proverbio, ¿verdad? Todo lo que siembres, cosecharás. Eso es lo que vas a cosechar. Así que, querido amigo, haga un análisis y sobre eso usted determine qué es lo que usted va a tomar. Pero el sacrificio de Cristo no vino de paseo, vino con un propósito. Y usted si se burla, va a tener consecuencias terribles. Que Dios los guarde, Dios los siga bendiciendo. Nos vemos en la próxima.